Voy a abrir su corazón con la palabra de Dios. El pastor nunca se equivoca. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y vamos a hablar de la crucifixión. El título de esta enseñanza se llama Las dos confesiones. Lucas capítulo 23, del 32. Bueno, al hablarles de lo que es la crucifixión, vamos a hablar cuando nuestro Señor Jesucristo está crucificado, cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Y me regalan un amén cuando esté listo. Aquí voy a hablar, para entrar en contexto, voy a hablar de las dos confesiones que debe de haber en un cristiano. ¿Estamos ahí? Versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablemos con el Padre. Padre, gracias por permitirnos acercarte a ti, mi Dios, con alabanza, con una adoración, mi Dios. Y en el cántico decíamos que nuestra vida te exalte. Permítenos, mi Dios, dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias. Habla en nuestra vida, a nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre hemos escuchado como cristianos que la salvación no es por obras, sino por fe. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 3. Sino por la fe. Y es una gran verdad. Y que Dios nos perdona a todos nuestros pecados, y es otra gran verdad. Pero ¿sabía que hay cláusulas que se tienen que cumplir para que sea efectiva la salvación? Quiero hacer una aclaración en esto. Déjeme dejar esto claro. No quiero decir que estoy añadiendo las obras para la salvación. No, la salvación es por fe, dice la Escritura, que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, sino mostrar la secuela de una transformación de un nacido de nuevo, como evidencia de haber creído genuinamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura dice esto. Dijo el Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiere decir que es la fe, pero tiene que haber arrepentimiento. Del arrepentimiento también tiene que haber una confesión. De la confesión también tiene que haber una conversión. Y de la conversión también tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿estoy añadiendo algo? No, esto ya es. ¿Por qué? No me voy a arrepentir para creer, sino porque he creído, me arrepiento. El arrepentimiento es la evidencia de que he creído. Entonces,
La salvación viene con cláusulas que se tienen que cumplir para nacer de nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios terminó la creación en el 6º día, de lo que habla de la creación, y ya no hubo otra cosa más creada. Pero cuando el hombre pecó, la imagen de Dios que llevamos todos fue distorsionada y llevamos todos el pecado original. Sin embargo, cuando viene Cristo Jesús, ahora estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Recuerde, llevamos la imagen de Dios, todos. ¿Por qué? Porque Dios puso el carácter, dice, hagamos al hombre imagen y semejanza. Imagen significa el carácter. Sin embargo, esa imagen fue distorsionada por el pecado. Entonces, viene Cristo a deshacer las obras del diablo. Y en esa nueva naturaleza que recibimos al creer en el sacrificio de Cristo, nos convertimos en una nueva criatura. Recuerde, Dios terminó la creación, pero en Cristo hizo una nueva criatura, algo que no existía. Y tomó de los hebreos, de los judíos y de los gentiles, y hizo una nueva criatura. Una persona que nace de nuevo. ¿Cómo es que nació de nuevo? A través de la fe en Jesucristo. ¿Me expliqué? Ok, muy bien. El aceptar a Jesús como nuestro Salvador es una cosa, el nacer de nuevo es otra cosa. Déjenme se lo explico. El aceptar a Jesús, por ejemplo, yo ahorita puedo predicar un mensaje evangelístico, de tal manera de que si yo le digo, ¿usted quiere aceptar a Jesús? Y usted alza la mano. Tal vez con promesas donde yo le diga, Dios te va a hacer rico, Dios te va a sacar de tus problemas, Dios quiere transformarte de tal manera que puedas experimentar a Dios en tu vida. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Y todos alzan la mano. Pero si no hay arrepentimiento, entonces ¿cómo puedes decir que naciste de nuevo? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, aquel hombre que tenía un conocimiento como fariseo, que le dijo, no, sabes mucho. Porque Nicodemo dijo, sabemos que vienes de Dios, sabemos que vienes del cielo, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿Qué? Los milagros. Sin embargo, cuando le dice, Nicodemo, sabes mucho, en otras palabras, estoy parafraseando, le dice, tienes que nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso entraré nuevamente al vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, no entiendes. Él le está diciendo, mira, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. El que es de la carne, todos somos de la carne, porque nacimos de una mujer. El que es nacido de la carne, carne es. Mas el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Significa que obtenemos una nueva naturaleza. El aceptar a Jesús es una parte, pero lo que es nacer de nuevo es la evidencia de que he creído. ¿Me explico? Ahora, lo imprescindible. Voy a tomar el otro micrófono. Lo imprescindible y lo fundamental para la salvación es creer, tener fe. Lo que nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, en la misma conversación que la tiene con Nicodemo, le dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree. Ahí está la aclaración donde necesitamos creer, la fe, para que no se pierda. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. ¿Me das un poquito más de monitor o volumen, por favor? Ahí está. Dice, lo imprescindible, lo fundamental para la salvación es creer, tener fe. Pero recuerde esto, que Santiago dice esto, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, significa que no es solamente creer. Hago la aclaración nuevamente. La salvación es por fe, sí. Pero esa fe, ¿en qué? Porque tal vez te prometieron algo, tal vez tú vienes a la iglesia con motivaciones escondidas, pero Dios conoce si hay un arrepentimiento genuino en nosotros. ¿Por qué? Porque tienes que entender de que hemos violado los mandamientos de Dios, los estatutos. Por ejemplo, ¿quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha tomado el nombre de Dios en vano?
Todo eso son los pecados, lo que dice la ley, los pecados morales. Y todos hemos violado los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todos heredamos el pecado original. Significa la tendencia al pecado. Y Pablo dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos nos desviamos. Creer en Cristo Jesús y crucificado no es... tenemos que predicar a Cristo y a crucificado. Porque si yo les predico un Jesús que te sana, claro que sana, claro que hace milagros, claro que viene a proveerte como proveedor, pero ¿de qué serviría si te vas a ir al infierno porque no te arrepentiste? Porque no te confrontó con tu vida, se te confronta con tu pecado. Mateo menciona de esta misma porción, hablando una concordancia de este pasaje de la crucifixión, Mateo menciona de este mismo episodio de la crucifixión, que los fariseos, los intérpretes de la ley, los principales sacerdotes, los ancianos y aún también los malhechores, los ladrones que estaban crucificados junto con Jesús, se burlaban de él. Habla de las dos personas, o el que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha. Pero algo, ya estando crucificados, algo comienza a pasar en el corazón de aquel que está a la izquierda. Algo, tal vez al ver cómo Jesús dice la Escritura que a los demás no dice la Escritura que los azotaron como azotaron a Jesús, como dice la Escritura que fue experimentado en quebranto y en dolor. Algo comienza a pasar en el corazón de uno de ellos al ver a Jesús. Algo, tal vez al mirarlo, al ver su santidad. ¿Qué vería en Jesús? Podríamos preguntarnos, algo vio diferente en Jesús. Él experimentó, para empezar, una convicción de pecado. En el versículo 39 aquí dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Está hablando del que está a la derecha, se está burlando. Uno de los malhechores se burlaba de Jesús, pero el otro confiesa que Jesús era justo. Mire lo que dice el versículo 40 y el 41. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Los tres estaban crucificados. Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está reconociendo su culpa, su pecado, las consecuencias de lo que había vivido. Y dice, mas ningún mal hizo. Algo sabía de Jesús, porque no solamente lo vio crucificado, algo sabía, porque con el título que le pusieron arriba, en el letrero ese, que era el rey de los judíos, se identificaba con el Mesías, con el que habían estado esperando tanto tiempo los judíos. Él está diciendo, este hombre es justo, es santo. Tenemos que saber quién es él. Como Pedro, ¿se acuerda cuando Pedro, cuando estaba en la barca, había escuchado de Jesús y que toda la noche él y sus compañeros habían tratado de pescar toda la noche y no habían pescado nada? Y cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿me permite subirme a la barca para predicarle aquí a la gente? Y le dijo, ok, le permite subirse, y él usa o deja que el viento lleve sus palabras para que lleguen a la gente que lo estaba escuchando. Y luego le dice a Pedro, vamos mar adentro. Y entonces Pedro le dice, el Señor Jesucristo le dice, tira las redes. Dice, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar. Todos sabían que como pescadores se pescaba en la noche o en la madrugada. Dice, y no hemos pescado nada. Y le dice, pero en tu nombre lo haré. Y tiende la red. De tal manera que eran muchos los peces, y Pedro, al ver a Jesús, dice la Escritura que le dijo, apártate de mí, porque soy pecador. Algo vio Pedro en Jesús, vio su santidad. Vio que no era un hombre normal, un hombre común. Por eso él se dio cuenta quién era Jesús, pero también se dio cuenta de quién era Pedro.
Él dijo, apártate de mí porque soy pecador. Si lo hubiera visto como un hombre normal, no tendría por qué decir que era un hombre pecador, ¿cierto? Ahora, Isaías, tenemos que saber quiénes somos nosotros. Bueno, así como Pedro en la barca, que le dijo, apártate de mí que soy pecador. Lo reprendió, hablando del que está a la derecha de Jesús, él lo reprendió. Es cuando uno comienza a discernir, el de la izquierda empezó a reprender al de la derecha, que estaba crucificado a la derecha de Jesús. Él empieza a discernir, ver la diferencia de que ellos a la verdad están ahí por sus pecados, por su culpa, pero Jesús es diferente. Tenemos que saber quiénes somos nosotros y quién es Dios. Isaías, dice la Escritura, que vio al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Es una visión que tiene Isaías al comenzar el libro de Isaías, narra esto. Y él reconoce quién era él. Isaías reconoce quién era él y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías reconoció de quién estaba delante de él, y era el mismo Dios. Un arrepentimiento, ya yendo a lo que es la confesión de una persona al sentirse sucio delante de Dios, habla de un arrepentimiento. Tiene que haber, para la salvación tiene que haber un arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo esto, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo al comenzar su ministerio dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, concluimos que el arrepentimiento es imprescindible, es necesario para la salvación. Porque ¿de qué serviría que digas, sí acepto a Jesús, pero no te arrepientes de tus pecados? Tiene que haber un arrepentimiento, un compungimiento, un dolor por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento, y también habla de una confesión pública. Lo que acabo de hacer antes de comenzar, yo hice una confesión pública. ¿Me expliqué? De un compromiso delante de Dios. Cuando una persona se bautiza, que se bautiza en el nombre de Jesús, hablando de que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esto se hace en público, nadie lo hace en privado. ¿Por qué? Porque quiere dar testimonio de una fe interna, manifestándose en una fe externa, pública. ¿Se puede imaginar a alguien que diga que es cristiano, pero que no confiesa a Jesús públicamente? ¿Que se avergüenza? ¿Que no carga la Biblia? Santo. O que simplemente sus vecinos no sepan que es cristiano. Si los vecinos no saben que eres cristiano, si tu familia no sabe que eres cristiano, entonces no eres un cristiano, porque no estás dando evidencias de un cambio de vida. En el versículo 41 dice así, hablando de que estaba a la izquierda, su confesión dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está confesando su pecado, pero también está confesando quién es Jesús, mas ningún mal hizo. Él está manifestando un arrepentimiento, a diferencia del otro que estaba a la derecha, que aún no se arrepentía por lo que había hecho. Él está diciendo, en otras palabras, si hubiera oportunidad de ponernos a cuentas, de corregir, lo haría. Obviamente él está crucificado, pero su confesión está evidenciando un cambio de conducta, un corazón arrepentido. Si nosotros no nos sentimos mal por lo malo que hemos hecho, algo está mal. Yo me siento mal.
Si hago algo mal, me siento mal porque aunque ustedes no me vean, Dios me está viendo, ¿cierto? Si usted no se siente mal por su pecado, aquí hay un problema. No hay un arrepentimiento, no hay un compungimiento. Ahora recuerde esto, que no me arrepiento para creer, sino porque he creído, me he arrepentido. ¿Ven la secuela? La ecuación que tiene que ver, porque he creído, me arrepiento. No me arrepiento para creer, sino porque he creído, me he arrepentido. Hablando de lo que habla de la confesión, número 4, lo que habla de la confesión. Una confesión delante de los hombres, pero sobre todo delante de Jesús, delante de Dios. Él confesó su culpa, ya lo leíamos, pero también está confesándolo como rey. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No puede haber un rey sin reino, y no puede haber un reino sin rey. Por eso cuando muere un rey, luego inmediatamente ponen a otro. Le ponen la corona y le hacen lo que tengan que hacer para aceptarlo como el rey. Aquí este hombre lo está confesando como rey y que va a regresar. Mire lo que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero vea esto, los tres están crucificados, los tres van a morir irremediablemente. Pero él está diciendo, nosotros íbamos a morir, pero tú sí vas a regresar. Por eso le está diciendo, cuando vengas. ¿Qué significa? Que va a resucitar. Algo que no había aparecido antes, algo que no se había experimentado, algo que iba a resucitar de la muerte. Y quiero que entienda esto, Jesús murió, es cierto, pero resucitó. Y si no creemos en la resurrección, dice Pablo, vana es nuestra fe. Dice en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y lo está hablando a la iglesia. Algunos que habían confesado a Jesús tal vez, pero no creían en la resurrección. Y hay tres verdades para el cristianismo. Para ser cristiano tiene que haber tres elementos. Primero que nada, de que Jesús vino y se manifestó en carne. Cristo Jesús. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo a Timoteo. Que Dios fue manifestado en carne. Dios se encarnó en Jesús. Cristo ya era desde antes. Pero Jesús fue cuando nació de María. Toma la humanidad de María. Por eso se dice Jesús el Cristo. Ya después lo abreviamos y decimos Jesucristo. Pero así es, Jesús es Dios, porque Cristo es desde antes. Juan el Bautista dijo, yo no sabía que Él era el Cristo, porque Él es antes que yo. Entonces, aquí habla cómo es que algunos dicen que sí creen en Jesús, pero no creen que resucitó. Es la segunda verdad para el cristiano. Es cierto que murió, pero si no creemos que resucitó, entonces no tiene sentido ese cristianismo. No es cristianismo. Porque también la otra verdad es de que Él regresa por su novia, Él regresa por su pueblo. ¿Cómo es posible de que, digamos, Pablo dice esto? Dice allá en Tesalonicenses, él menciona, dice que estar preparados para la venida del Señor en espíritu, cuerpo y alma. Espiritualmente, físicamente también, porque somos el templo del Espíritu. Pero también dice espíritu, cuerpo y alma, que en el alma es donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, donde está nuestro intelecto. Tenemos que entender que Él va a regresar, creer. Tenemos que estar esperándolo con emoción, como la novia para esperar a su novio. Tenemos que estar preparados también, lo que es intelectualmente, emocionalmente, y dice amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Ahora, hay otra parte que falta para lo que podemos evidenciar una salvación completa. Porque le digo, usted puede decir que sí creyó en Jesús y que alzó la mano ahí y que alguien le oró por usted. Pero yo no me atrevería a decir esta persona es salva porque aceptó a Jesús. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe si hubo un arrepentimiento genuino. Porque tal vez yo le prediqué a un Jesús de Cristo, un Jesús de Hollywood, o un Jesús doctor, y no hubo un arrepentimiento.
¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, tiene que haber una conversión también. La conversión no es para creer, sino la conversión es la evidencia de que he creído. Como perseverar, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no persevero para ser salvo, sino porque soy salvo, persevero, mantengo. Por eso dice la Escritura, el que guarda, el que retiene. Retengamos la salvación, guardemos la salvación, obedezcamos. Habla de una conversión. Pedro dijo, hablando en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice así, dice Pedro, así que es la conclusión después de haber dicho de que ningún otro nombre hay salvación más que en Jesucristo. Y después dice, así que arrepentíos y convertíos. Va junto. Arrepentíos. Ahí está. Ya me arrepentí, pastor. Sí. Pero ¿de qué serviría que te arrepientas? El arrepentimiento tiene que venir con un cambio de mente, con un cambio de corazón, un cambio de actitud, como evidencia de un arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos. La conversión significa que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. La conversión es regresar a la casa del Padre, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo se había apartado de la casa del Padre. Y vemos que hasta que vino el hambre, vino las consecuencias de su desobediencia, que él meditó, razonó, calculó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco? Sabía, conocía. Entonces él dice, volveré. Pero dice algo, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Todo pecado es primeramente hacia Dios. Y luego dice, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre, volveré. Pero no se quedó en un arrepentimiento, no se quedó solamente en el pensamiento, no se quedó en una confesión solamente, sino en una acción que hizo un giro de 180 grados para regresar a la casa del Padre. Eso se conoce como una conversión. Y si nosotros no evidenciamos una conversión de ser cristianos, hermano, no se engañe. Tal vez usted está viviendo una vida hipócrita. Sí, aunque no diga amén, así es. Sí, ¿por qué? Porque si, yo lo estoy confrontando, pero usted no se siente aludido si usted hizo una conversión, ¿cierto? Pero si no se ha convertido al Señor, no se haga, sigue siendo el mismo de antes. Tiene que haber una evidencia de que los demás puedan dar testimonio de que somos convertidos. Dijo Pedro así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Significa que si no hay una conversión, seguimos en nuestros delitos y pecados. ¿Lo ven? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, donde podemos descansar, donde podemos... en un tiempo de refrigerio significa que puedo tomar un descanso, que puedo tomar alimento, donde puedo descansar en el Señor. Muchos creen, pero no se arrepienten. Otros se arrepienten, pero hay un arrepentimiento o más bien confunden el arrepentimiento con un remordimiento. Y un remordimiento no nos salva. Un remordimiento es un dolor por lo que hice, pero no hay una conversión. El arrepentimiento produce que es a través de un compungimiento de espíritu, de alma en el corazón, de tal manera que me convierto al Señor, porque he visto mi pecado, he visto quién es Jesús, he visto su santidad, y que no es solamente un remordimiento. Hay algunos que, mire, por ejemplo, si va a la prisión, todos los que están ahí están arrepentidos. Pero la mayoría es por el remordimiento, porque los agarraron. Muchos los agarraron en su adulterio y hay un remordimiento, no un arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que producir un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de vida. Algunos pueden confesar. Mire, un preso, al ser evidente su pecado, salió en la cámara o las huellas digitales,
hasta confiesan, sí, yo la maté, yo lo maté. Es más, hasta ahí tengo la pala. Pero ¿de qué serviría? ¿Habría un arrepentimiento? Pues tal vez no. ¿Ve la secuela de la salvación? Primero creo. Y porque creo me arrepiento. Y porque me arrepiento, entonces hay una conversión. De esa conversión es porque estoy confesando al Señor como mi Salvador. Pero también de esa conversión también tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Repito, no estoy añadiendo nada en la salvación, sino que porque como somos salvos, entonces obtenemos una nueva naturaleza, que esa naturaleza nos lleva a hacer las cosas que hace un cristiano. ¿Me estoy explicando? Y usted no se debe de esforzar para pedir perdón, no se debe de esforzar para perdonar, porque ya es su naturaleza. Un árbol, un manzano, no se va a esforzar, porque no va a poder dar manzana si no es manzano. Y nosotros obtenemos en la nueva naturaleza que es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, templanza, fe. No se nos debe de ser difícil tener paciencia, ¿cierto? Ahora, no significa que ya porque creíste, te arrepentiste y te convertiste, ya nos brotaron las alitas. No, hay una transformación, donde esa transformación es a través de la regeneración, a través del Espíritu Santo en nosotros. Recuerde que todos vamos creciendo. Pablo dijo, cuando era niño hablaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño, pero vamos creciendo, madurando, ir de gloria en gloria. ¿Sabe por qué muchos no crecen en la iglesia? Bueno, un niño va a crecer porque se alimenta, ¿cierto? Sí, hay muchos arbolitos como San Bombay que no crecen. Así hay muchos cristianos que no crecen y mucho menos dan fruto. La escritura que nos habla en el Evangelio de Lucas, donde el Señor Jesucristo narra la parábola del hijo pródigo, Él sabía quién era su padre, también quién era Él. Él sabía que era hijo del Padre, pero se arrepintió, confesó su pecado, después se convirtió, regresando a la casa del Padre, y el Padre dice que al recibirlo, al ver las lágrimas de aquel hijo como una evidencia de un dolor interno, de haberle fallado, de haberle dicho a su padre, tú para mí estás muerto, dame la herencia que me corresponde. Cuando hace esto, cuando el padre ve esto, él dice ponerle calzado en sus pies, por supuesto, ponerle un vestido nuevo, traerle el anillo y matemos el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Ah, caray, pero llegó caminando, no lo llevaron en un ataúd. Muerto era espiritualmente, mas ahora ha revivido, nació de nuevo. Había nacido de su papá y de su mamá, pero ahora al haberse arrepentido, al haber confesado, al haberse convertido al Señor, ahora sí el Padre pudo decir, ha revivido, porque estaba muerto espiritualmente. El condenado que confesó a Jesús, el que está a la izquierda, lo confesó como rey. Él experimentó una paz que sobrepasa el entendimiento, aún en su momento de agonía, ahí crucificado. Si él hubiera tenido la oportunidad y le hubieran dicho, ¿sabes qué? Tienes que bautizarte, se hubiera bautizado. Tienes que colaborar para la obra misionera, hubiera diezmado, hubiera ofrendado. Si él hubiera tenido la oportunidad de ir y restaurar los daños a aquellos que le robó, lo hubiera hecho, pero obviamente estaba crucificado. Pero tú y yo, hermano, no estamos crucificados. ¿Qué significa esto? Que ahora sí tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que hizo este hombre a la izquierda. Y para entender esto, mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10. Dice esto allá en versículo 6.
Romanos 10, capítulo 6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ponga atención en esto. Dice así. A lo mejor usted ya se lo sabe de memoria. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Un sinónimo de decir Señor es decir el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cierto? Ok. Él dice, si confesares con tu boca, ¿qué significa? Confesión, declaración. Y hay algunos que no confiesan ni con su boca ni con sus acciones. Y dice, si confesares con tu boca, ¿qué era lo que estaba haciendo el que estaba a la izquierda? ¿Qué fue lo que hizo? Confesó. Cuando vengas en tu reino, ¿qué le está diciendo? Tú eres rey. Ahora dice de esto, dice, y creyeres en tu corazón, porque muchos lo creen en la mente. Muchos tienen un crucifijo, una estampita o un ídolo ahí como Jesús. Ahí es Jesús, Él es mi Dios. Pero no, Él quiere que lo creamos en el corazón. A Cristo y a este crucificado. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no con tu mente, sino con el corazón, con tu alma, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Significa que Dios lo resucitó. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo, pero yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive no morirá eternamente. Porque la muerte es para mudarnos nada más a un lugar, como le dijo Jesús al que estaba a la izquierda, hoy mismo estarás conmigo. Pero necesitaba de la muerte para llevarlo a Jesús. La muerte, hermanos, no es, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, para mí la muerte es ganancia. Es estar ante su presencia, hermano. Donde no habrá frío, no habrá calor, donde no habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá enfermedad. Para nosotros el morir es ganancia, hermanos. Obviamente que como seres humanos tenemos un instinto de preservación, de conservación, nos cuidamos del peligro, porque también la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, dice así, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Significa que si no lo confesamos y si no lo creemos en el corazón, no somos salvos. ¿Entiende? ¿O me explico, perdón? Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos elementos. Creerlo en el corazón, no en la mente. Y dice confesarlo. Confesarlo con la boca. Que Jesús es nuestro Señor. Decir que Jesús es mi Salvador. La conversación con Jesús se pudo haber llevado alrededor de menos de un minuto. Si usted lo lee, no se lleva un minuto en leer esta escritura. Pero mire, esos instantes, esos momentos, para este hombre trascendió hasta la eternidad. ¿Se puede imaginar cuando llegó al cielo este hombre? ¿Qué hiciste para estar aquí? Pues yo nada más confesé que Dios lo iba a resucitar, que Él iba a regresar. ¿No te bautizaste? ¿No diste diezmo? Tú, oye, este está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque creyó, confesó, se arrepintió, confesó su pecado, pero confesó que Jesús es el Salvador. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él simplemente creyó. Él dijo, yo solo creí, me arrepentí, confesé mi pecado, lo acepté como el Rey de los judíos, como el Mesías, lo confesé públicamente, no a escondidas, que Él resucitaría, y le pedí clemencia, misericordia, acuérdate de mí.
Y él me dijo, desde ese momento, me dijo, dice, tú estarás conmigo. Él también en otras porciones nos dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí habla de dos confesiones para salvación. Significa que si no lo confesamos con nuestra boca como Salvador, no somos salvos. Mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15. Y aquí Pablo, era lo que les mencionaba hace un momento, en el capítulo 15 dice esto. Dice, además os declaro, hermanos, recuerde que ya le está hablando a la iglesia, una iglesia establecida. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué había predicado? A Cristo y a este crucificado. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis. ¿Lo ve? ¿Sí ve que es una condición para la salvación? Mire, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que una persona deserte, abandone al Señor. ¿Ya es salvo? Sí, es salvo. Pero aquí dice, si perseveras, le está diciendo, si retienes, si guardas, si continúas en la palabra, dice, si retienes la palabra que os he predicado. ¿Qué les predicó? Les predicó el arrepentimiento. Después les predicó lo que era la resurrección. Dice, que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Quiere decir que sí creyeron, pero no perseveraron. ¿Me estoy explicando? Ok. Más adelante, mire lo que dice en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? ¿Entre quiénes? Entre la iglesia. Ahí adentro, filtrados como cristianos. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Quiere decir que no confesaban a Jesús como Salvador. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí estás usando ironía. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es hueca. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, mire cómo dice aquí que hay algunos dentro de la iglesia que no crean en la resurrección. En el versículo 33 dice así, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, guardar, retener, perseverar, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Lo dice Pablo a la iglesia. Ahora, les estoy hablando de la confesión que sale de la boca, ¿cierto? Pero la predicación se llama las dos confesiones. ¿Cuál es la segunda confesión, pastor? La segunda confesión es la de una conducta de un cristiano. Porque de nada serviría confesar a Jesús, pero vivo como el diablo. En Lucas capítulo 19 les voy a hablar de una historia que habla de Zaqueo. Zaqueo, sabemos de que era un publicano. Un publicano era un judío que era un empleado de
del Imperio Romano para cobrar impuestos. Pero se caracterizaban los publicanos como personas ávaras, codiciosas, tacaños, que maltrataban al pueblo de Dios, a los judíos, para extraerles más de lo justo. Entonces, por eso siempre se consideraba un sobrenombre de un pecador, de una persona maliciosa, se les llamaba publicanos. Y no solamente porque ejercían este oficio, sino porque los caracterizaba su conducta. Y aquí dice, versículo 1 del capítulo 19 de Lucas, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. ¿Cómo se hizo rico? Bueno, esas personas compraban esas posiciones, esos lugares, pero dice que era jefe. Significa que era el papá de los pollitos, de los publicanos. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, quiero que vea este cuadro, de que este hombre procuraba ver a Jesús, pero, por ejemplo, todos preguntamos de lo que nos interesa, ¿cierto? Ahí en el trabajo tú preguntas por aquella muchacha que te gusta, o en la escuela, o algo, preguntas porque te interesa. Así también Zaqueo escuchó de Jesús, vio cómo la multitud lo seguía, entonces él quería acercarse a Jesús, pero dice que no podía por la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, imagínese esto, de que Zaqueo era publicano, era odiado por la gente, pero quiero que vea esto, de que tal vez, voy a especular, por el contexto, se puede imaginar cómo fue creciendo Zaqueo, bueno, creciendo de edad, porque de tamaño dice que quedó chaparrito. Dice, se puede imaginar cómo lo maltrataba la gente, cómo le decía, ese chaparrito, ese enano, ese sotaco, tal vez con frustraciones de sus vecinos, de sus compañeros de ahí de trabajo, de ahí de la escuela, cómo hablaban mal de él. Él que fue creciendo con amargura en su corazón, de tal manera que cuando encontró la forma de desquitarse o de sacar sus frustraciones, él hacía que los demás pagaran las consecuencias por su condición. De tal manera, dice, podemos entender, añadido a que fuera publicano, imagínese lo frustrado que estaba por ser chaparrito. Dice, hablando de este hombre, mire lo que sigue diciendo, dice: y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este hombre, como sabía que iba a pasar por ahí Jesús, dice que ya se subió y lo estuvo esperando. Pero cuando llega Jesús, se puede imaginar que cruzó la mirada con Zaqueo. Y no solamente cruzó la mirada, sino que lo llamó por su nombre. Zaqueo. Mire, yo no soy muy bueno con los nombres, pero es por mi memoria, no porque no me interesen las personas. Les tengo que preguntar 2, 3 veces y hasta a veces hasta lo apunto. Pero no es porque no me interese la gente, sino porque pues, mi memoria ya está saturada mi neurona están acabándose. Pero el hecho es de que Jesús lo menciona por su nombre y se puede imaginar cuando cruzó la mirada y haga de cuenta, lo miró de ojo a ojo y de tal manera que le llama Zaqueo. ¿Se imagina cuando Jesús le diga Armando, José, Carlos, que le diga, porque lo llame por su nombre? Dice el Evangelio de Juan capítulo 10, dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. ¿Conocen la voz de Jesús?
Yo discierno la voz de Jesús, yo discierno la voz de Dios cuando me habla, cuando me reprende, me exhorta, pero también cuando me consuela y me dice, yo estoy contigo, en medio de las aflicciones. Y no solamente eso, sino que dice, yo conozco a mis ovejas y las llamo por su nombre. Ahora, mire esto, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Mire, muchos reciben de parte de Dios una visitación, tal vez a través de la mamá, del predicador, de aparte de que le está diciendo, mira, arrepiéntete, mira, te invito a la iglesia, mira que esto, mira aquello. Pero hay algunos que solamente tienen una sola oportunidad. Tal vez están ahí en el hospital, ya desahuciados de parte de los doctores, y viene un evangelista y le predica el evangelio. Y le dice, desciende, bájate de tu orgullo, desciende, porque Jesús te quiere visitar. Ahora, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué? Ya entendimos por qué, porque era publicano, por eso la gente todos lo catalogaban como un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Era lo que decía la ley, que si había un robo, la persona tenía que devolverlo 4 veces. Él entendía, él era judío, conocía de la ley, pero no solamente eso, sino que algo vio en Jesús cuando cruzó la mirada. Este hombre es santo, este hombre es justo, y se dio cuenta quién era él. Pero no solamente se dio cuenta quién era él ya cuando lo recibió gozoso, porque dice que le hizo un banquete, le hizo una fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un hombre se arrepiente, dice la Escritura. Por eso la parábola del hijo pródigo, por eso la parábola de la moneda perdida, por eso la parábola de la oveja, cuando el Señor la rescató. Hay fiesta. Así también Zaqueo hizo una fiesta por el gozo de haber recibido no solamente en su casa a Jesús, sino que lo recibió en su corazón. Y aquí es la segunda confesión. ¿Cómo? Con una conducta, con un cambio de vida. Me arrepiento de todo lo que hizo, porque dijo, si algo he defraudado, dice, para empezar, dice, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Porque él se había dado cuenta que todo lo que tenía era porque había robado. Por eso dice, y lo regreso 4 veces, con intereses. Tiene que haber un arrepentimiento en nosotros, pero también un cambio de actitud, dar frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la segunda confesión. Él lo confesó con una actitud y con una nueva conducta. Es como cuando el esposo que cometió un error y le trae unas flores a la esposa. Por cierto, yo le di flores a mi esposa, pero no era porque había hecho algo malo. Me dieron 14 y aparte que estaban en la escuela. No sé. No, si yo sentí de llevarle unas flores a mi esposa, no tengo que esperarme el día de su cumpleaños o el día de 14 de febrero para llevarle unas flores. ¿Por qué? Porque es la evidencia, ¿cierto? No tiene que haber arrepentimiento, sino porque es una evidencia de un amor que le tengo, del amor que le tengo a ella. Entonces, cuando un esposo comete un error, le lleva las flores a su esposa y la esposa lo recibe, y cuando recibe las flores le está diciendo, aunque no salga palabra de su boca, le está diciendo, y no lo vuelvas a hacer, porque está mostrando un arrepentimiento a aquella persona, ¿cierto? Si es que fue por arrepentimiento. Zaqueo era una persona congruente. ¿Se acuerda de la predicación del domingo? ¿Se acuerdan? Los que la escucharon, y si no, lo invito para que la escuche, porque habla de la congruencia y la incongruencia. Ahora, Zaqueo era una persona congruente, aún como publicano. Mire, como publicano era congruente. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto para su moralidad, que estaba corrompida, porque robaba, mentía, extorsionaba a la gente.
saqueándolos de su poco dinero que tenían, de los recursos, cobrándole impuestos. Ahora, él era congruente. Miren, muchos como pecadores viven lo que predican. Como pastores, hay algunos que viven lo que predican. Si predican de la prosperidad, ¿ustedes creen que les va a ser congruente siendo pobres? No, quieren más. Y viven lo que predican. Pero así ellos están acumulando para el día que estén delante de Dios. Así como Zaqueo, él era congruente. Pero no solamente, cuando hubo una conversión también fue congruente. Significa que cuando hubo un arrepentimiento no solamente fue de palabra, sino de una conducta también. Esta es la segunda confesión. Jesús miró su corazón y miró su congruencia entre sus pensamientos, sus palabras y sus acciones que concordaban. Recibió a Jesús, él confesó su pecado, entonces no solamente confesó el pecado, sino que restaura los daños. Esta es la segunda confesión, de una conducta diferente. ¿Se puede imaginar la gente cuando escuchó eso? Luego hicieron fila. No, él me robó tanto, y él estuvo ahí. Porque no por nada Jesús le dijo así, él le dice, miren, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque vio la segunda confesión. No solamente que lo estaba confesando como su Salvador, sino con sus acciones estaba evidenciando una conversión, un cambio de conducta. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Se acuerda que en el Evangelio de Juan, cuando va caminando el Señor Jesucristo y dice que mira hacia atrás y les dice a los que le seguían, y hacia ahí la iglesia, muchos que le siguen, y les dice, si guardad mis mandamientos seréis verdaderamente mis discípulos? Significa que si no guardamos sus mandamientos no somos sus discípulos, somos creyentes. Amén. Ahora ya después le dice, el que comete pecado es esclavo del pecado, y les habla, dice, y ellos dijeron, los judíos dijeron, nosotros no somos esclavos, nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, primero les dijo, yo sé que vienen de Abraham, del linaje de Abraham, son carne de Abraham, carne de su carne y también como descendencia. Yo sé que son descendencia, pero si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Significa que confesaban que eran hijos de Abraham, pero sus acciones no concordaban con lo que hacían, porque querían matar a Jesús. Ustedes me quieren matar. Después le digo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y lo dijo Jesús, no se enoje conmigo. Porque si no guarda sus mandamientos, si usted no obedece a Jesús, entonces su padre es el diablo y no es Dios. Amén. Ok. Y eso que estoy al pasito. En Proverbios 28:13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solamente la confesión con la boca, sino con nuestras acciones, porque dice, mas el que los confiesa y se aparta. No solamente yo me arrepiento, cada domingo y otra vez, el lunes voy a hacer lo mismo, el martes, el miércoles. Dice, alcanzará misericordia. Quiere decir que si nada más lo confiesas, pero no te apartas, no vas a alcanzar misericordia. En Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Ok. Significa que si no confesamos nuestro pecado, pecado no confesado, pecado no perdonado. Sencillo. Ni le mueva, pastor, ya lo entendí. El error más grande de Adán y de Eva, después de haber comido del fruto prohibido, después de haber desobedecido a Dios, fue no confesar su pecado. Cuando dice que después de que pecaron, se abrieron sus ojos, se dieron cuenta de su condición, les dio vergüenza porque estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, cubrieron su cuerpo, y cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el Edén, se escondieron, se apartaron, porque dice que se escondieron detrás de los árboles, plural, uno para un árbol y otro para el otro. Y Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso comiste del árbol? Es que oí tu voz y tuve miedo. Lo primero que experimentó el hombre fue el temor. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste, tenía la oportunidad de confesar su pecado, pero no lo confesó. Entonces, ¿qué hizo? Cayó en el pecado de la justificación. Cuando no reconocemos nuestra culpa, cuando no confesamos nuestra culpa, ¿qué buscamos? Culpables. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Por eso estamos en la condición que estamos, por eso estamos en deudas, mira cómo gasta la tarjeta. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Ellos cayeron en el pecado de la justificación. Adán no se arrepintió, ni tampoco confesó su pecado. Porque para él, alguien más tenía la culpa y la culpa se la echó a Dios. La mujer que me diste, yo ni te la pedí. Tú eres el culpable de Dios, en otras palabras. A la mujer voltea y la ve, ¿qué hiciste, mujer? La serpiente. Otra que se confesó, que se justificó. Cuando usted va al doctor y tal vez es evidente un dolor, vamos a decir el apéndice, pero usted no quiere que lo operen porque no quiere gastar, porque no quiere pasar por ese proceso, y usted dice, estoy aquí, me duele, y tal vez el doctor le apachurra aquí, le duele aquí, no, le duele aquí, no, le duele aquí, no, y le apachurra donde está el apéndice, le duele aquí, y si usted no confiesa, ¿cómo va a ser tratado? Y a veces hasta el doctor, ¿le duele? No me duele. No lo va a confesar, entonces no va a ser tratado. Tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Se acuerda de David? He pecado contra ti, solo contra ti he pecado, Dios. Límpiame, lávame y seré más limpio más blanco que la nieve. Ráspale, Señor, pero límpiame. Es confesar. David se sentía que se secaba por dentro al no haber confesado su pecado. Después del adulterio, ya estamos hablando de se ha casado con Betsabé, después de todo lo que hizo, que mandó matar a Urías. En el Salmo 32, del 3 al 5, dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mire, cuando una persona no confiesa su pecado, mire, hasta el rostro lo dice. Los voy a ver a todos. Ay, ¿cómo se... Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y habla después, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. De aquí surge el Salmo 51. Jesús vino a lavarle los pies a sus discípulos, y Pedro se resistió. Dijo, ¿tú me lavas los pies? Tú no me lavas los pies jamás.
Pero cuando Jesús le dijo que si no te lavare, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro entendió que aunque ya lo había confesado como el Hijo del Dios viviente, cuando preguntó el Señor, ¿quiénes dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entiéndase, se apuntó a él. Y dije, no, son unos que eres Jeremías, unos dicen que es. Y Pedro, lleno de la revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. La confesión. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego, aquí cuando voltea a Jesús y ve a Pedro, no ve a Pedro, sino que ve la revelación del Padre en Pedro. Y le dice, bienaventurado eres, Pedro. Dice, le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tiene que venir la revelación de parte de Dios hacia nosotros para mostrarnos quién es el Hijo, porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo, y nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Aquí habla cómo Dios permite situaciones para que conozcamos a Jesús. Entonces Pedro entendió que aunque ya lo había confesado como el Hijo del Dios viviente, ahora tendría que dejar que Jesús lo lavara, aunque ya estaba limpio. Dijo, ustedes ya limpios están, hablando de la acción cuando le iba a lavar los pies. Pero te ensucias, Pedro. Tienes que confesar tu pecado. Déjame lavarte los pies porque te ensucias. Ya estás bañado, vamos a decir, todos nosotros ya estamos lavados con la sangre de Cristo. Sin embargo, tenemos que venir a confesar nuestro pecado. ¿Me expliqué? Pedro tenía que confesar su incapacidad de limpiarse a sí mismo. Tenía que confesar su debilidad, su pecado para tener parte con él. Tal vez alguno ha confesado a Jesús como su Salvador, pero con su forma de vida está negando. El tal es mentiroso. La Escritura, de lo que hablamos hace un momento, como la vida de Zaqueo, entre otros, habla de una congruencia, hermanos. Que lo que no está hablando de perfección, hermanos. Quiero aclarar esto. No es de que seamos perfectos. No. Porque mire, es Padre en la creación. El Hijo en la restauración, Dios Hijo en la restauración, y el Espíritu Santo en la regeneración. Nos va regenerando, nos va cambiando, nos va limpiando día con día, y vamos creciendo, madurando. Tal vez alguno ha confesado a Jesús como su Salvador, pero con su forma de vida, como está viviendo en pecado, lo está negando, y dice la Escritura, el tal es mentiroso. Son necesarias las dos confesiones. La interna, la del corazón, y la externa, la que se confiesa con la boca y la que se confiesa con una conducta de un hijo o hija de Dios. Y que aunque no es perfecto, vamos camino a la perfección, dando frutos dignos de arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino, por haber creído en aquel que nos dijo, hoy mismo estarás conmigo. Y me hace la promesa también que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que hace la diferencia, hermanos. En las dos confesiones que hacemos, una que es la del corazón, la que sale, que es evidenciado con nuestras palabras, también tenemos que ser coherentes con nuestras acciones. Que si lo que vivimos, que si lo que decimos, también lo que predicamos, también lo vivamos. Y no hablo de perfección, hermanos, sino de que dejar que el Espíritu Santo dejemos que vaya obrando en nuestras vidas a través del compungimiento, a través del arrepentimiento, y que demos evidencia de un cambio de vida, hermanos. Que demos evidencia de decir
que no demos testimonio de nosotros mismos, sino que la gente pueda decir: mi papá es cristiano, mi mamá es una hija de Dios. Que los compañeros de trabajo puedan buscarte como el sol de justicia que ha nacido en nuestras vidas para darles testimonio de la luz de Cristo en nosotros. ¿Sabe? Todo tiene un tiempo. Así como somos la luz de la tierra, es por Jesús, porque el sol de justicia ha nacido en nosotros. La Biblia también nos dice que somos la sal de la tierra. Y la sal se usaba para preservar los alimentos. En aquel tiempo no había refrigeración. Pero mire esto, que aún comida que usted pueda tener en el refrigerador y se está conservando, también hace un efecto el congelamiento o el refrigerador, pero ya un tiempo nada más, porque después hasta sabe feo la comida, aunque la tenga congelada ahí. Ya no tiene perdió su sabor, porque todo tiene un tiempo, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la tierra para preservar el Evangelio. Que demos testimonio de aquel que dijo: hoy mismo estarás conmigo. Pero habrá un tiempo, porque en un tiempo seremos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos. Y el que se quedó, ya no hay más salvación, hermanos. Como aquel que desistió, o aquel que no perseveró, aquel que no guardó, aquel que no retuvo la palabra de Dios. Usted no puede retener algo que no tiene. No es de que ya casi soy cristiano, no, o eres o no eres. O eres salvo o no eres, o eres condenado, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O somos ovejas o somos cabritos, no hay de otra, no hay punto intermedio. ¿Cómo es que los demás pueden dar testimonio de nuestra vida? Bueno, a través de nuestra congruencia con lo que predicamos. Que los demás puedan ver de que no nos esforzamos para ser pacientes. Humanamente todos nos desesperamos, pero tiene un compungimiento de tal manera que mientras más vamos practicando el cristianismo, quiere decir que estamos creciendo. Y no solamente damos una uvita, como dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos somos los responsables de dar fruto. La vid es lo que nos trae vida a nosotros. Y es la vida de Cristo en nosotros que nos capacita para dar fruto. Y todo aquel que da fruto, mi Padre lo apodará, lo cortará para que lleve más fruto. Quiere decir que es a través de muchas tribulaciones, de situaciones en las cuales Dios va a permitir apodarnos para que demos más fruto, que seamos más pacientes, que experimentemos y demos el amor de Dios hacia los demás. Pero no es en nuestras fuerzas, hermanos, sino en el poder de Cristo. Y que la segunda confesión, hermanos, que nosotros podamos dar después de que confesamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, no tenemos que esforzarnos, porque ya es nuestra naturaleza. El que es de la carne, carne es. Ellos van a hacer lo que tienen que hacer como carnales. Manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, todo eso. Pero también como cristianos no nos debemos de esforzar para dar lo que ya somos, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y si decimos que Abraham es nuestro padre de la fe, por la fe, entonces hagamos las obras que hizo Abraham, que creyó y entregó a su hijo. Él creyó en la resurrección, porque dijo: iremos y ofreceremos sacrificio a Jehová y regresaremos mi hijo y yo lo voy a ofrecer. Él lo sacrificó en su corazón, y tenemos que sacrificar lo que más amamos. Algunos es el dinero, algunos es su tiempo, su celular, algunos es algo que Dios, que estás poniendo en obstrucción en tu relación con Dios. Él dice: entrégame a tu Isaac, entrégame a tu hijo, al que amas. Abraham lo ofreció. Y si somos hijos de Abraham, hagamos las obras que hizo Abraham. Creyó, porque Jesús dijo: él vio mi día y se gozó. Él creyó.
Amén, hermanos. Póngase de pie. Déjeme orar por usted. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, mi Dios, para que nosotros, en nuestra responsabilidad como cristianos, podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. No nos tenemos que esforzar para dar el amor, para tener paz, para tener gozo, porque eso ya viene en la naturaleza que ya pusiste en nosotros. Hemos nacido de nuevo, no solamente te hemos confesado, sino que hemos nacido de nuevo, porque el viento sopla y no sabemos de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido de Dios, que no necesito estar en la iglesia para nacer de nuevo. Es simplemente en un momento de reflexión donde estoy confesando mi pecado, reconociendo quién eres tú, de ver tu santidad y ver mi pecado delante de ti y poderte decir: a la verdad estoy pagando las consecuencias por mi vida desordenada. Pero así como vino en la creación la palabra de Dios y todo lo empezó a poner en orden, así también la vida del hombre estaba desordenada y vacía, y hasta que vino la palabra de Jesús, el testimonio de Jesús, pudimos ver quién era Él y quiénes somos nosotros, y lo reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador. Es cierto que murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y un día regresará por su pueblo, regresará por los escogidos, regresará por los redimidos, por su novia, y un día estaremos con Él en las bodas del Cordero. Gracias, Padre, y ayúdanos, mi Dios, a cada uno de nosotros, para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Gracias.